La primera conferencia, como veis, nos la ha dado Germán Weiswig, ha sido, a mi modo de ver, muy interesante. La segunda nos la ha dado Carlos, también me ha resultado muy interesante, y te doy la enhorabuena por ese prodigio de fotocopias y de movimiento de pantalla. Realmente nos has dejado impresionado. Te vamos a nombrar artista número 1 porque yo no había visto nunca una presentación tan fenomenal. Y, sí, parpadeaba. Y la tercera intervención era la mía. La mía se refería a Argentina. Evidentemente, como veis, la conferencia estaba más que preparada. Había estudiado muchísimo este tema porque me interesaba quedar bien delante vuestro. Hay un montón de diapositivas detrás mío que están relacionadas con esto y que están relacionadas con este tema. Y yo me comprometo delante de nuestros amigos los asturianos que cuando quieran se la puedo dar. También podemos darla en Sofima. Pero hay un asunto que yo tengo una teoría sobre el tiempo. Tú te acordarás, Fernando, no recuerdo si fue, me parece, no sé si tú estuviste en aquella reunión de FIAF, no sé si fue en Costa Rica o si fue, no, perdón, en la República Dominicana o puede ser la primera que se celebró en Colombia. Hubo una persona que prácticamente aglutinó todo el día, todo el tiempo disponible que tenía toda aquella gente y que no dejó que se celebrase ningún tipo, lo que se hablase sobre ningún tipo de cosas. Esto me hizo pensar y reflexionar a mí bastante. Y llegué a una conclusión. Existen dos tipos de tiempo. En primer lugar, existe lo que podríamos llamar el tiempo barato. El tiempo barato que es, pues por ejemplo, yo me voy a una cafetería y estoy con mis amigos tranquilamente hablando de temas de fútbol. En realidad, el estar allí no nos cuesta absolutamente nada. Y después existe otro segundo tiempo, que es mucho más preciado, que es lo que yo llamo el tiempo caro. ¿A qué llamo el tiempo caro? A que, por ejemplo, para reunirse con una serie de personas haya sido necesario realizar una serie de inversiones. Por ejemplo, una reunión de la FIAF es carísima, porque viene gente desde San Pierre y Miquelón hasta Argentina, y desperdiciarlo con un tiempo baladí, con unos temas baladís, como comprenderéis, no merece la pena. Nosotros aquí tenemos un cuarto de hora. Nuestro tiempo no es muy caro, pero es bastante caro, porque habéis venido muchos desde zonas de España, que están bastante distantes, y os ha costado bastante dinero el traslado. ¿Qué pasa? Que como resulta que solamente tengo media hora y tengo muy pocas posibilidades de hablar con vosotros, con todos vosotros, mientras que, por supuesto, hablar sobre Argentina resulta relativamente sencillo en cualquiera de vuestros clubs, cualquier sábado por la mañana, he decidido dedicar esta especie de poco tiempo que tengo, esta media hora, a intentar formarme opiniones. Y cuando digo intentar formar opiniones, no solamente con relación a vosotros, sino a mí. Yo entro, si fijasteis bien en el prólogo, cuando hablé en lo que ponía, dije que venía a esta exposición muy interesado y que venía con una mente muy abierta, dispuesta a escuchar todo lo que me dijesen, porque yo tengo serias dudas sobre este tema y estoy hablando con una gente que está muy cualificada para resolverlas. Podré estar de acuerdo con ellos, podré estar en desacuerdo porque, lógicamente, en todo tema humano hay un contraste de pareceres. No obstante, vuestras opiniones me resultan de lo más interesante. Lo que quiero manifestaros también es otra cosa. Yo, todo lo que hemos oído hasta ahora, y se ha visto aquí, con mucho interés, después haré una pequeña mención de lo que más me ha parecido de las charlas que hemos visto hasta ahora, han sido charlas, han sido monólogos. El monólogo se diferencia de la charla en un punto, a mi modo de ver, muy impresionante. Un monólogo, una persona intenta expresar a un colectivo una serie de temas, y él es los receptores, es el colectivo, y él es el que explica. En una charla es diferente, porque no es el colectivo, es un intercambio de pareceres. O sea, una persona va exponiendo una serie de ideas y las personas que están enfrente suyo van diciéndole si tiene o no razón. Yo, por lo general, he aplicado este tipo de forma de comunicar mis ideas en casi todos los sitios a donde he ido, y la verdad es que me ha ido bien. Hay una cosa, que en el momento que diga algo que no estéis de acuerdo, no esperéis al final. Levantar la mano y decirme, nosotros no estamos de acuerdo con esto, y entonces, como comprenderéis, me parecerá estupendamente, oiremos vuestras opiniones, y si es preciso, pues cada uno continuaremos con la opinión que nos guste. Bien. Ayer, por supuesto, asistimos a una serie de conferencias que resultaron muy interesantes, porque se hablaron de muchísimas cosas. En primer lugar, nos habló don Javier Padín. Javier Padín habló sobre las posibilidades de que los sobres de telégrafos españoles del siglo XIX fuesen o no fuesen enteros.
El tema, evidentemente, era apasionante, era muy interesante, pero hubo un enfoque que fue más interesante todavía, porque de por medio nos dio su definición de enteros postales. Esa definición yo ya la conocía. La conocía porque conozco perfectamente el catálogo del señor Padín, que para mí es una persona referencial. Yo tengo una opinión sobre ella, a mí me parece muy buena, pero quizá me parezca algo extensa. Por eso no quiero decir absolutamente nada, pero a mí realmente me parece buena. Después hablamos sobre las franquicias. Antes hemos tenido un contacto entre nosotros como las franquicias y ya vamos a dejar, si os parece bien, vamos a dejar el tema al ver que no, en fin, que son temas un poco dispares en nuestros criterios, no merece la pena que ahora entremos aquí otra vez a hablar sobre el tema de las franquicias, me imagino. Después, a continuación, nos habló el amigo Fernando Aranaz. Fernando Aranaz nos dio una charla realmente interesante, haciendo un resumen, por supuesto, de lo ocurrido estos días. Yo conocí esa charla. Yo personalmente opino que estoy de acuerdo con él en la mayor parte de ello. Como él sabe muy bien, soy uno de los expositores que más ha expuesto tanto en el extranjero como en España. Creo que Luis Alemán y yo somos los que hemos cubierto el mayor número de expositores. Y realmente yo opino que las exposiciones deberían de caminar más en dirección a estudiar las colecciones de acuerdo con su valor de investigación. A mí, a vosotros hablasteis de exhibit, hablasteis de colecciones, casi yo les llamaría mejor, me gustaría cambiarles el nombre y llamarles trabajos de investigación. Y a mí personalmente me gustaría más que cuando llegase a una exposición me diesen criterios con relación al trabajo que estoy haciendo, con relación a la fase, cómo podría mejorarlo, cómo podría hacerlo, y quizá tanta reglamentación, una reglamentación tan exhaustiva que te indica que tienes que poner tantas piezas, tantas otras, todo eso, a mí, según mi punto de vista, pues debería ser compensada con un mayor apoyo por parte del juez hacia la obra o hacia el trabajo de la persona que está realizando eso, o sea, para completar exactamente esa obra. En lo demás, Fernando, coincidimos absolutamente en todo. Yo creo personalmente que deberíamos, de esa forma, quizás se dignificasen un poco más las exposiciones, en el sentido de valorar los conceptos e intentar el juez orientar al expositor en una mejora de su trabajo y de su labor de investigación. Por último, habló José Manuel y también, por supuesto, nos metió otra definición de enteros postales. También es muy interesante lo que dijiste. Esta vez observé, José Manuel, que empezaste a trabajar sobre el terreno de la definición. O sea, dijiste, antes de empezar a meterte con la definición de enteros postales, nos diste las condiciones previas para poder hacer una definición. Entre ellas, una de las más elementales es que el sujeto definido tiene que estar perfectamente concreto antes de iniciarse la definición. Por último, hubo una charla entre Javier Padín y Fernando, que a mí me interesó también mucho, sobre el grupo de trabajo. Javier Padín, en un momento determinado, dijo qué posibilidades, creí entender que dijo, qué posibilidades, si me equivoco, Javier, dímelo, qué posibilidades tenemos nosotros de poder influir y manifestar nuestras opiniones ante el grupo de trabajo FIP. Y Fernando le contestó que para eso me tenéis a mí. Y es verdad, para eso me tenéis a mí, por eso es por lo que quiero precisamente hablaros hoy, daros mis opiniones, porque dentro de una semana voy a tenerme que enfrentar con un compromiso bastante serio y a ver cómo lo enfocáis vosotros también. El grupo de trabajo de enteros postales español es el único, yo creo, dentro de la Federación Española que tiene una página web solamente para él. Y aparte de eso es posible que sea uno de los pocos o el único que tiene en Europa una página web para él. Esa página web, como sabéis muy bien todos los que manejéis este tipo de cosas, hay temporadas en las que evidentemente está muerta. Está muerta porque no hay información, nadie escribe nada. Tienes mucha razón, Javier, cuando se dice que escribe muy poca gente en España sobre enteros postales. Últimamente no hace falta nada más que ver las últimas revistas para ver que en mucho tiempo no ha habido prácticamente un artículo decente sobre enteros postales. Los últimos que recuerdo yo son en el Eco Filatélico, en una sección de juveniles, que es el único realmente bueno, lo demás son crónicas de exposiciones y prácticamente nunca escribimos nada. Eso la culpa es nuestra. Entonces, en esas épocas en las que no hay prácticamente nada, como comprenderéis, la página web pues no tiene movilidad. Sin embargo, si vosotros observáis con relación a esta exposición, en los últimos 3 meses, la verdad es que la página web se ha movido mucho. Ha habido muchas alteraciones y ha habido días que hemos podido contabilizar hasta 863 visitas.
las dos únicas cosas que se realizaron en aquella reunión fue la primera, Lars preguntó a todos los delegados que estábamos allí sobre las actividades de nuestras federaciones respectivas. A mí, yo gracias a Dios tenía nada más ni nada menos que a Martita al lado, y Martita en su inglés, que como sabes es también según ella aprendió con un método americano que se llama Rosetta, pues me tradujo lo que había hecho la Federación Española, dije 4 palabras, dije lo que estábamos haciendo nosotros, nuestra labor, etcétera, etcétera, y la verdad es que con eso invirtió cerca de 1 hora. La segunda hora que invirtió fue precisamente Ros Tauler en una cosa que yo también voy a hablar de ella, y tenía previsto y también hablaros a vosotros, lo que yo le llamo la frágil raya roja, que son todos esos elementos que son tremendamente, que lo sabéis, que los tenemos, que los conocemos todos, son tremendamente discutibles de si son enteros o no son enteros. Uno, por supuesto, es la pieza que ha sacado ahora el amigo Carlos. Actualmente, el que decida a nivel mundial qué piezas son o no son enteros postales es Ros. Yo no sé si tiene tanta capacidad, la verdad, a mí no me parece una persona tan tremendamente, en fin, no sé, me produce muchísima más fiabilidad intelectual tú que Ros Tauler, ¿para qué te voy a engañar? Pero es lo que es, ahí lo que hay, y lo único que nos queda es aguantar. Y es que yo le hice una pregunta a Ros. En tu libro no encuentro las tarifas de giros postales de Chile. Bien, pues entonces esto venía a cuento todo esto para indicaros cuáles son nuestras formas de actuación. Nuestra ventana al mundo es esto. Todo, absolutamente, como veis, estamos grabando prácticamente todo. No se van a reproducir nuestras intervenciones enteras, pero todo esto va a ir a parar un disquete. Ese disquete va a ir a parar, por supuesto, al señor Tauler, al señor Lars y a toda esta gente para que se demuestre que en España también hacemos cosas. Y hacemos cosas relativamente serias o serias como han sido esta exposición. Yo, como en el momento que Fernando me concedió el ser presidente de este grupo de trabajo, que ya hace 5 años, tuvimos una primera reunión que tú recordarás porque estaba sentado a mi derecha y Germán me parece que estaba a mi izquierda y tú también, en Oviedo. La reunión de Oviedo en aquellos momentos yo no tenía absolutamente nada que decir porque acababa de entrar 2 meses antes o 3. Y bueno, pues recuerdo que hubo una pregunta de Juan Manuel Cerrato que preguntó, oye, ¿y qué es un entero postal? Así de claro, Juan Manuel Cerrato desde la 5ª fila. Y los 5 que estábamos en la mesa nos quedamos callados de salida. Después, a continuación, tú, José Manuel, argumentaste, diste poco más o menos la definición que actualmente te sabías más o menos de memoria, la definición de los estatutos, y la diste a continuación y nos salvaste la papeleta. Pues ya todo el mundo empezó, tras ese primer momento, todo el mundo empezó a reaccionar y dijo una cosa, dijo otra. ¿Qué pasa? Que desde ese momento yo tengo una fijación con lo que es la definición de los enteros postales y me he propuesto intentar aclararme por lo menos yo de lo que es un entero postal. He pasado varios años, no lo he dejado porque más o menos tenía algunos objetivos, como era el catálogo de enteros postales mexicanos, después de la realización de algunas obras. Bueno, os estoy muy agradecidos a todos los que habéis colaborado con ella y de verdad ha sido para mí un ejemplo extraordinario el hecho de que casi todos mis compañeros del grupo de trabajo, que sois vosotros, pues os hayáis molestado en tomaros vuestras horas haciendo todo ese trabajo y que realmente es muy bueno. Pero realmente lo de los enteros postales mexicanos era un compromiso que yo tenía de antes, como sabe muy bien Fernando, con los mexicanos de unos años antes. Eso se ha hecho. Ahora me queda intentar por lo menos enterarme de qué es un entero postal. Y por eso es por lo que estoy trabajando y luchando yo. Llevo ya bastante tiempo, he oído muchas opiniones vuestras y desde luego las he estudiado todas y las he reflexionado sobre ellas. Yo dentro de la semana que viene exactamente en Quito voy a dar una conferencia que ya está, como comprenderéis, totalmente estructurada. Toda esta primera parte era a Quito. Bueno, bien, eso no tiene mayor importancia. Pero bueno, lo que os quería comentar, bueno, y aparte de eso todavía eso me compromete más, porque como es lógico tengo que dar, este es el troncho de la conferencia que os iba a cascar hoy, o sea que por lo tanto de bueno os habéis librado. Y este otro es el que está preparado para Quito. Tiene ya, por supuesto, sus diapositivas y está todo perfectamente organizado. Esta conferencia que voy a dar en Quito, voy a decir todo, os lo voy a comentar todo, quizá os convenza, quizá no os convenza las soluciones que voy a dar. Durará aproximadamente cerca de 1 hora, con lo cual me imagino que habrá aburrido a todo el mundo. En ella voy a utilizar 3 capítulos diferentes, o voy a utilizar exactamente 3 partes de la misma, voy a dividirla en 3 partes. La primera de ellas
He trabajado, José Ramón la conoce porque vio ese trabajo, he trabajado mucho sobre el concepto de la palabra definición. Pienso que para hacer una definición lo primero que es necesario es saber lo que es una definición. Y me ha sorprendido muy gratamente cuando intentaste tú también definir antes de hablar de la definición sobre lo que era una definición. Yo todo eso, desde el trabajo aquel que te presenté, lo he mejorado mucho más. Porque es que después de eso me he molestado a través de mi colaborador Javier Gilaber, pues en estudiar las definiciones de distintas partes del mundo, de Italia, de Francia, el concepto de la palabra definición. Yo creo que he llegado a unas conclusiones bastante lógicas que las voy a exponer allí. Después, a continuación, renglón y punto seguido, estudié las definiciones que había. Como yo personalmente, ayer dijo muy bien Fernando, menos mal que tenemos puntuaciones porque así es mucho más fácil organizar todo el asunto de la calificación de las colecciones, yo necesitaba un baremo, yo no me parecía digno. Y entonces, José Ramón, vamos, se me echa encima, José Manuel, perdona, le echo un poco encima. He utilizado el baremo, el único que encontró, la verdad, porque es que no sobre la concepción de la formación de la palabra definición y sobre lo que debe ser y las características de una buena definición hay muy pocos trabajos. Y he utilizado un baremo de un filósofo inglés que vosotros conoceréis, es un precursor del marxismo, en fin, que se llama Stuart Mills. Stuart Mills da una serie de condiciones, yo analicé todas las condiciones de acuerdo con todas las definiciones que conocía, que son varias, porque además después de esas han aparecido algunas más. De acuerdo con eso he dicho lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Y por último, en tercer lugar, que es a lo que vengo y es lo que me interesa, yo he clasificado los enteros postales, he propuesto dos definiciones, o por lo menos, de acuerdo con mi punto de vista, se deberían utilizar o una o la otra, o de forma complementaria. Ayer hablaba con Javier y le decía que la definición que tienen los estatutos, si me parecía mala la anterior, esta me parece igual o parecida. ¿Por qué? Pues porque realmente no varía en gran cosa. Fundamentalmente no varía absolutamente nada las dos definiciones. Lo único que hay son se suprimen 3 o 4 párrafos más intrascendentes. Entre ellos, yo ya sabéis que soy partidario de las definiciones expansivas, a mí que me den mucho espacio para trabajar, que yo ya me las arreglaré después para hacer muy pequeñito. Yo soy partidario de eso y, entre otras cosas, en los nuevos estatutos se suprimen, hoy tú has presentado uno, me parece, las fórmulas. Las fórmulas que nosotros, la palabra fórmula me parecía horrible y yo les llamaba previos, los previos. O sea, me parece que la definición de estos estatutos con relación a los anteriores es bastante restrictiva y a mí personalmente no me gusta. Esa definición ha sido esta definición ha sido una de las pocas partes de los estatutos que no ha sido objeto de debate, porque prácticamente todo el resto ha habido cerca de 16, 17 delegaciones que llegaban que mantenía que tal parte no estaba bien. La mayor parte de las naciones lo que pretendían era incluir en los enteros que a ellos les interesaba en su relación. Pero el problema, como le dije yo a Javier muy bien, es que la definición se duplica, y se duplica porque en primer lugar te da un concepto base de lo que hay que atenerse a la definición, y después en segundo lugar el problema que tiene la definición estatutaria es que te van indicando, y además en 3 clasificaciones diferentes, porque manda todavía para complicar más la cosa, todos los productos que son enteros postales. Entonces, o sobra uno o sobra otro. Bien, pues lo que os estaba comentando con relación a ello, yo las dos definiciones que voy a proponer son mías, o sea, me refiero que las he hecho yo. Y podéis estar de acuerdo con ellas, posiblemente no estéis de acuerdo con ellas, me parece muy bien, yo por supuesto estoy dispuesto a admitir todas vuestras objeciones e incluso a cambiar mis definiciones si quieres. Yo atacaría el asunto haciendo no solamente una, sino 2 definiciones que serían alternativas. Depende de la forma en que queramos después proyectar esas definiciones con vistas a las áreas de trabajo. La primera definición que haría es una que yo le llamo la definición breve. La definición breve debería recoger los 3 principios fundamentales de lo que es un entero postal, que a mí, y según mi punto de vista, es impreso por correos, que lleve un sello impreso, eso es fundamental, y tercero, que mediante ese sello Correos garantice un servicio. Perdona, el primero ya es falso. Impreso por correos no, en España. No, tienes razón, por correos no, es por la Real Fábrica de la Moneda y Timbre, eso tienes razón. Organismo Oficial. No puede ser. Me parece estupendo. Perdona, la impresión no puede no hacerlo un organismo impresor, puede hacerlo una imprenta privada, a la que se le encarga Pero por eso, quien tiene que emitirlo es un organismo. Exacto. Impreso, entonces nos parece mejor impreso por orden de un organismo oficial. Impreso por orden de un organismo. No, editado. Porque tiene autoridad. Porque tiene autoridad para hacerlo. Emitido porque tiene capacidad legal. Emitido, perfecto.
No, porque puede editarlo y no emitirlo. Pero quien tenga Claro, porque la emisión consiste en editar primero y luego poner en circulación. autoridad para hacerlo. Bueno, luego le voy a intervenir un momento para explicar una cosa. Claro, Es importante. hacerlo. Si quieres la puedes intervenir ahora y continúa. Vale, vamos a ver. ¿Cómo funciona el mecanismo este? Que creo que esto es importante saber. A estos señores les llegan input. ¿De dónde? De las 50 o 40 federaciones que tienen nombrados delegados en la comisión. En la comisión puede haber un delegado de cada federación y de tener en cuenta que tenemos 90 sociedades, 90 federaciones en la FIP. 90. Y puedo decir un caso que al Congreso de Yakarta han acudido presentes o representadas 84. O sea, que no van 20, ¿vale? 84. O sea, poner de acuerdo a 84 es más bien poco fácil. Bueno, pero tú, te voy a hacer una pregunta, a ver si me la Espera. puedes contestar, Fernando, simplemente, para que yo me No, es que, centre, perdón. que yo de este mundo no controlo. De esos 84, ¿cuántos de verdad tienen, no, decisión la tienen todos, ¿no? Pero ¿cuántos de verdad tienen, cómo diría yo, para no ofender? Interés por el tema. Interés por el Vale. Yo he dicho que de esos 90 o 84, 50 más o menos son los que tienen nombrados delegados en la comisión. Y de eso quiere decir que ya de entrada hay 40 federaciones que le tienen sin cuidado. Imagínate a Armenia o a Kuwait Clarísimo. o a Emiratos Árabes Unidos. Clarísimo. Y de esos 50 que estén de verdad involucrados, hay 25. Y son muchos. Son bastantes. Y son muchos. Por eso es importante también que ahora que va Arturo a América, donde es una persona reconocida y apreciada, entre otras cosas porque ha hecho un catálogo en 3 tomos de los portales de México, si puede de alguna manera conseguir o aglutinar el grupo hispánico, Claro, es muy interesante. ya eso supone, en América son 18 países. Aunque hubiera 15 o 12, ya el que vaya a una propuesta de 12, 13, 15, ya no es lo mismo que vaya uno solito. Claro, claro. Pero esto funciona así. Y aquello no se mueve mientras no haya, porque claro, el día de la presentación, el día de la votación, pues allá hay 40 o 45 delegados. Y para aprobar tienes que tener pues 23 votos, si no, no apruebas. O sea, esto es democracia. Y esto funciona así. Entonces quiero que sepáis un poco el funcionamiento del tema. Por eso cuando decía, todo se puede cambiar, pero todo se puede hacer. Pero hay mecanismos para hacerlo. Pero hay mecanismos para Hay hacerlo. posibilidades o O imposibilidades. sea, ahora mismo hay 2 temas encima de la mesa, que lo voy a decir aquí, en la FI. Uno, ¿qué hacer con la masimofilia? ¿Y qué hacer con la astrofilatelia? Yo te lo contestaría rapidísimo, y tú Claro. también. ¿Eh? Yo lo contestaría rápidamente y tú también. Sí, yo también. Tú sabes mi pensar del tema. Pero claro, Hay que tener 43 votos. pero hay que tener 43 votos. Es lo que dice este señor. Y claro, llegan los rusos, que son por astrofilatelia, y que además ven sí, y ahí se ponen a sus servicios, Estonia, Letonia, Lituania, Sí, sí. ¿entiendes? Sí, sí. Ángel, ¿querías algo? Sí, ¿Eh? quería hacerle una pregunta a Fernando en cómo has puesto el tema de cómo es una comisión de la FIP. Ha dicho uno puede ser médico, otro puede ser cura, lo que quiera. Digo, pero porque hay curas. Ya, pero la O sea, pregunta el delegado de clave Islandia es un la papel. pregunta clave es no es eso. La pregunta clave es, esos personajes son especialistas o aficionados al mundo de los enteros postales. Evidentemente, porque si hay un presidente de España, como ha habido en una comisión que la juventud era Miguel Ángel, y no voy a poner a Germán Baus en la comisión de juventud. Y si pongo a un señor en temática, mando a Moreno. Y si tengo que mandar a un señor de enteros postales, mando a Arturo. Y si tengo que mandar a un señor de astrofilatelia,
Pues antes mandaba a Landela y ahora manda a Antonio Riego. Yo estaba hablando con el asunto que Fernando ha corregido y ha enriquecido más lo que está diciendo, con el asunto de concreto de enteros postales. En enteros postales la única persona que se presentó como candidato fue el señor secretario, que era el secretario antiguo de Schuman. No hubo ninguna otra nación, que, como te has dicho muy bien, que presentase candidato. Eso no quiere decir que democráticamente todo el mundo hubiese podido ir, sino simplemente que no se consideró necesario, que nadie se consideró oportuno presentarse como candidato. Eso en primer lugar. Con relación al panorama sudamericano también quiero hablar un poco. Porque dices, y Fernando nos ha hablado muy bien, de que tenemos ahí un potencial importante para obtener votos para nuestras posibles pretensiones de reforma, que desde luego os sugeriría que os debatieseis un poquito el coco para hacer una cosa un poquito mejor que lo que hay actualmente, que lo podremos hacer. La persona más influyente que hay en el panorama sudamericano y la más respetada es César Jones. César Jones es un juez FIP y es una persona que, aparte de eso, siempre se porta, siempre que hay colecciones sudamericanas, siempre que actúa César Jones y hay colecciones sudamericanas, salen bastante bien paradas. Yo diría personalmente que a mí me parece el único jurado FIP de enteros postales que me merece confianza de que tiene una idea de por dónde anda. Y me estoy diciendo cosas muy serias, porque evidentemente los australianos y la gente que está manejando actualmente los enteros postales, creerme que en las exposiciones FIP, yo creo, sabrán muchísimo de Australia, sabrán muchísimo de los ingleses, de los indios, de los países, pero de los países sudamericanos y de España me imagino que sabrán, porque España es una nación muchísimo más importante. Pienso que en fin, que creo que no son tan enterados. Por eso os digo que si nosotros queremos reunir un grupo fuerte en Sudamérica, que podría ser, hay un puertorriqueño, me parece que es Balacamia, ¿no? Ese es de Costa Rica. De Costa Rica, Bialicamen, pero es que yo francamente a ese señor no le encuentro demasiado. No, bueno, los norteamericanos, olvídate, ellos funcionan por su aire. Con nosotros no, ellos se van a juntar, como sabes muy bien, ellos se van a juntar con los ingleses y con los australianos y con toda esa gente. Con nosotros no, tendría que ser nuestro grupo de influencia, que como sabes muy bien es Sudamérica. O sea, de México para abajo somos gente muy importante y Fernando es una persona realmente apreciada. Y yo creo que nos aprecia mucho, como nos lo han demostrado muchas veces en casi todos los países. A nosotros nos lo han demostrado porque nos han tratado siempre con muchísimo cariño. Esa es la experiencia que tengo yo al menos. Bien, eso era con relación a la definición corta que os estaba hablando. Y con relación al segundo punto de la definición, que lleve un sello o timbre impreso, eso es fundamental, ¿no? ¿No? Pues ahora, vamos a ver. ¿Qué os parece? O un texto... bien, o un texto que acredite que se ha pagado un valor. Vale. Un sello impreso o un texto que acredite que se ha pagado un valor. O un derecho de postal. Y que tiene exención de porte, ¿no? Perdona. El problema es que ha empezado este hombre ya definiendo, pero sin decir y sin identificar. Pero si la ley dice... Bueno, eso es que resulta que eso es una conferencia de 3 horas. Y yo tengo aquí 10 minutos. Ya entiendo que vosotros tenéis definido ya el grupo, lo que queréis meter dentro del grupo. Si no, eso lo tengo en Quito, pero para 2 horas y media, para definir todos esos aspectos. Que no dice tontería, más que cuando quiere, pero en este caso no quiere. Está poniendo una cosa muy sensata. Es decir, para él decir, ¿y por qué no lo de franquicia? Y tiene razón. Si yo cojo... Mira, lo de franquicia mejor no hablar hoy. No, perdona, hay que hablar. Perdona. Yo es que estoy de acuerdo contigo, pero es que la gente no está muy contenta. No voy a hablar ahora de las franquicias meteorológicas. Acabe mi deserto. No, lo que yo quiero decir, sí que identificamos lo que queremos definir y en esa identificación incluimos franquicias militares, incluimos los de servicio de Chile, incluimos no sé qué, evidentemente la definición que nosotros es diferente. Pero es que lo primero que habría que ponerse de acuerdo es en la identificación del conjunto de cosas. Estoy hablando a lo que actualmente está identificado dentro del conjunto. Es que lo que está identificado responde a la definición anterior, querido. Más o menos. Y por último, la tercera parte es que Correos se compromete mediante el pago de esa marca, señal, porteo, lo que sea, a hacer una labor entero, a hacer una labor a cambio de ello. Dar un servicio, porque es que así se puede meter todo eso. Bien, pues más o menos esto será lo que expondré. Vamos a ver, y algo que sea el asunto. Según salimos de esta sala, lo primero que tenemos a la derecha son unos sobres con unos sellos impresos que pone SF.
¿Eso qué es? Quiero que alguien me diga eso qué es. ¿Eso en dónde encaja? ¿Puedo hacer una pregunta al respecto? La pregunta es, cuando el servicio filatélico te manda los sellos, ¿te cobra el facial de los sellos o te cobra por el envío? Perdón, no, respuesta a esa pregunta, por favor. Es que es clave por poderte contestar. Si el servicio filatélico me cobra por el envío, adicionalmente al valor facial de los sellos, me está cobrando el servicio que viene reflejado en esos sobres. Perdón, entonces, voy a extrapolarte. Entonces, los sobres que yo recibo del banco, Sí. donde viene franqueo pagado, Sí. y que me cobran luego en la factura el transporte, ¿eso sería entero postal? Sí. ¿Y Sí. los de Franca pagan? Nadie lo duda. Por supuesto. Es más, yo los colecciono. Tengo un montón de ellos. Bueno, entonces más o menos... Volvemos al tema de lo que te decía, identifico el conjunto y luego lo defino. Pero luego, si hago una definición y veo si está incluido o no en ese No, conjunto... hago otra pregunta. ¿Y esos sobres de qué son? Porque no son aerofilatelia, porque no son tradicional, porque no son historia postal, porque no son fiscales. La CIF lo tiene definido clarísimamente y tú lo sabes muchísimo mejor que yo. Todo lo que no es encuadrable en un tipo, en una clase específica, es tradicional. Así de claro. Todo lo que no es encuadrable en un campo específico es tradicional. Bueno, mira, si no nos vamos a eternizar con ese tema. Os he dicho que había hecho una breve, os he dicho las tres premisas que yo consideraba fundamentales para después, de la forma más breve posible, armonizar una definición con esto. Me habéis hablado sobre este tema y yo creo que puede salir, de acuerdo con lo que habéis dicho, que me parece muy interesante, creo que puede salir un texto relativamente interesante. Y después tengo otra que es mucho más sencilla, y es la que yo llamo la larga. Y yo entonces clasificaría, en esta me vas a matar tú, pero yo, bueno, ya la has leído, clasificaría los enteros en dos grandes grupos. Uno, los enteros postales tradicionalmente considerados como tales, que serían exactamente las tarjetas, las tarjetas carta, las fajillas y los sobres, que es lo que todo el mundo ha considerado siempre como enteros postales, y después haría un segundo grupo. Ese segundo grupo, como podría ser, para mí, ya sabéis que yo soy total defensor de todas las teorías amplistas, yo diría que todos aquellos catálogos, todos aquellos elementos catalogados en nuestra guía, que es nuestra Biblia, que se llama el Higgs-Gay, se pueden considerar también como enteros complementarios, o sea, como enteros de segundo orden, o como meter, bueno, pues opinas, yo lo haría así. Muy bien, pero luego por el catálogo... Es nuestro índice de referencia. No, será el tuyo. Vamos a ver, ese índice de referencia. El Higgs tiene unas pifías de agárrate que te caes. Sí, porque al ser mundial de errores. es imposible que no... Es imposible, pero es que es la obra más completa que se ha hecho sobre esto. No tiene que ver. No puede ser una El Mitchell tiene casi una equivalente y muy superior. Pero está en alemán, coño, claro. Pero luego hay otra cosa que... Porque evidentemente tenemos que incluir dentro de la definición a una serie, esa forma se quedaría clarísima, la que os digo en una segunda zona, pero hay una serie de material que tenemos que meterlo de alguna forma. Pues habría normas de armonización entre los dos grupos. Con esa segunda definición amplia, lo que haces es una exclusión amplísima. Y te voy a explicar. Y yo creo, personalmente, y perdóname que lo diga, que desde la Comisión Española no se puede hacer por una razón, porque excluye una cantidad importante de elementos importantísimos de enteros postales españoles clásicos. Por ejemplo, las cartas publicitarias. Excluye las cartas no, porque están incluidas en el primer grupo, son cartas. No. Excluye... Las cartas están incluidas como enteros en el primer sector. Los privados, los administrativos, las etiquetas administrativas, que son los certificados más difíciles de toda la historia postal española, los excluyes, etcétera, etcétera. Quiero decirte que tú dices que es amplísima, no, es restrictiva, curiosamente, a pesar de ser más larga. Y lo que es peor es que desde la perspectiva española te estás cargando más granados. de la colección de este hombre, lo más importante. Yo tengo las piezas únicas. Bueno, se puede entonces, sin necesidad, utilizar ese segundo grupo sin necesidad de mencionar el catálogo. Todos los elementos que tradicionalmente han sido considerados como... Todos los elementos que tradicionalmente, sin el Higgs-Gay, no, que tradicionalmente, si estos elementos que tú dices han sido considerados siempre como enteros postales, son incluidos en el asunto y ya está. No hay ningún problema. Una cosa descriptiva, diciendo las cartas, las tarjetas, los falsas... Con relación a lo que se entiende por enteros postales. Después podríamos hacer una segunda categoría que se llamase, por decirlo de alguna forma, papelería postal.
¿Qué es lo que se entiende por enteros postales? Es lo que se está tratando en este momento de definir. Luego no se entiende nada por enteros postales. Mira, vamos a ver, con esa en ese definición sentido, lo mejor sería utilizar la definición humorística de Graus, que en su momento me mandó. Ya la conozco. ¿Estás de acuerdo? Dije, perfectamente, ¿la conoces? Creo que sí, me parece la utilidad. Pues ahora en estos momentos no la tengo, pero la tengo por aquí. Pues es una carta, es un sobre o una tarjeta que tiene un sello que no hay forma de despegar. Es un cachondeo, ¿eh? No, yo creo que tengo una, pero de Graus, pero en esa no. Perdóname, y esto es muy interesante. Tú sabes que la colección española de enteros postales más laureada es la de enteros postales privados de esto. Con esa segunda definición excluyes, en mi opinión, las 12 piezas más importantes de esa colección. Bien, tú dices porque no figuran en el Geisergate. Ni circuye en la definición que has dicho tú de carta, tarjeta, fajín. Ya, de acuerdo, pero se puede decir sin necesidad del Geisergate y todos los elementos que tradicionalmente, en este segundo grupo se incluyen todos los elementos que tradicionalmente han sido considerados como enteros postales y ya está, sin necesidad de mencionar el Geisergate, por lo tanto te entra. Pero con eso, perdona, con esa definición, léete tú, a Stuart Mill, léete a cualquiera y no entra en absoluto en lo que es una definición. Porque claro, y lo que tradicionalmente se considera, joder, eso es de una ambigüedad que no sirve para nada. No lo sé, yo opino así. Yo no lo veo tan ambiguo, pero bueno. En fin. Uno lo considera y otro no. Es decir, es que Me parece bien vuestra opinión. Fernando considera una cosa que es respetable y yo considero otra, pues ya lo hemos jodido. Pues es una forma de ponerle un linde al coto. Antes me estáis hablando de cotos y lindes. Mejor es no ponerle coto si se pone de esa forma. Yo, honestamente, de verdad, y te lo hago con todo el cariño del mundo, lo sabes. Sí. Yo prefiero la primera definición que has hecho, con los matices que... De verdad, y lo otro es un jardín complejísimo porque, de verdad, es que luego resulta que... Y no olvidemos que es una cosa, que esto no es para colección, esto es para jugarse una calificación en una exposición mundial. Es para eso. Y los jurados, y este señor sabe de jurados más que nadie, porque tiene más experiencia que nadie en este tema, cada uno de su padre y de su madre. Arrisma el ascua a su sardina, y arrimar el ascua a su sardina, ¿sabes cuál es? Quitarle el ascua de la sardina del lado. Hombre, eso es elemental. Pero eso no necesitas... Sí, señor. Bueno, señores, como veis, así, yo creo que ha resultado lo más interesante que se hable de los enteros postales de Venezuela, ¿no? De Argentina, ¿no? Oye, os agradezco muchísimo, me habéis ayudado mucho, por lo menos... Yo te pido perdón, ¿Por qué? Por mis impertinencias. No te preocupes, tú eres una persona muy ardiente. Y tú, pero no, yo te lo tomo totalmente de una forma totalmente diferente. Si tú no estuvieses interesado en este tema, no te pondrías no te lo sentirías tanto. Y lo haces por ayudarme. O sea que, por lo tanto, como comprenderás, yo lo único que puedo hacer es estarte agradecido. He dicho, sí, no os digo en serio que estoy agradecido a todos. Os he dicho que yo he venido aquí con una mentalidad totalmente abierta y con unos ojos así grandes porque lo que quiero es aprender. Hablaros de Argentina, pues ya hablaremos un día en Sofima, donde os dé la gana. Por eso es por lo que sobre la marcha y sin prepararlo demasiado y basándome un poco en lo que voy a decir, me habéis servido. Por supuesto que todo el resto de la conferencia me sirve, porque no he podido exponerla, pero todo el resto simplemente para matizar ese último, la concepción de las definiciones que debo exponer. Yo he dicho antes, y le hablé ayer con Javier, y Javier en el fondo me dijo que en aquel momento, después parece que no, que los enteros postales en correos no existen. Porque tú pides un entero postal en correos y todos los funcionarios se te quedan mirándote así con cara de tontos. ¿Qué quiere usted? Pues mira, quiero una tarjeta postal, o quiero un sobre tarjeta, o quiero lo otro. Entonces, en los enteros postales es un término convencional que hacemos nosotros los filatélicos. Entonces, nosotros somos los que tenemos que determinar eso. Por lo tanto, ¿hacemos con las exclusiones o sin exclusiones? Es como decir, los españoles es un ente que existen los catalanes, los vascos, los gallegos, los andaluces. Sí, y los españoles, que es el conjunto de todo. Entonces, el conjunto de tarjetas, fajas, etiquetas, aerogramas, tal, forman lo que se llama los enteros postales. Como el conjunto de islas, forma un archipiélago. Sí, el único problema es que esto no son realidades físicas hasta cierto punto, pero depende, así como por ejemplo una isla, 7 islas, y desde luego es un término totalmente definido. El asunto nuestro es que todas estas cosas que tú dices, todos estos productos también han sido emitidos por correos. Y que en el fondo más o menos caben, o sea, depende de dónde pongas. No, perdona, la Real fabrica la moneda y timbre, no te preocupes, ya te digo, o las autorizaciones.
Es el Estado. El Estado, pues por eso os digo. Estoy muy de acuerdo con lo que han dicho ahora mismo de que en correos no saben lo que es un entero postal, porque precisamente ahora mismo lo único que existe en las oficinas de correos son los sobres prefranqueados que son enteros postales. Sí. Y que lo vas y las pides y te lo dan. Sí, Son claro. actuales, que Sí, son feos, sí, que son lo que tú quieras, sí. pero si vas por un sello, Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero le llaman sellos, no hay. le llaman... Vas por un sobre, una carta prefranqueada, que es, llámalo como tú quieras, pero es un entero postal, y ahí lo tienes. Ángel, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero tú no le llames a eso en correos enteros postales, llámale carta prefranqueada. Y lo mismo las tarjetas, tú pides una tarjeta prefranqueada, pide un... Sí, claro que es un entero postal, pero ellos no lo entienden como tal, no lo conocen como tal. Pero no cambia el nombre, porque van funcionando. No, que sí, en eso estamos de acuerdo. Existe que el propio Correos cree esos pseudo-enteropostales para hacer sus envíos, para hacer sus cosas y ponga los suyos de